Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar del sacerdocio en el hogar. Ya vamos a hablar del sacerdocio en el hogar o del liderazgo en el hogar. Vamos a hablar de los roles, ya de los roles del hombre y de la mujer. Si bien ante los ojos de Dios, para Él no hay distinción, ya somos iguales, ya en cuanto a género. Hombre y mujer delante de los ojos de Dios somos tan importantes eh, sin importar el género. Pero sí, Él hace una clara diferencia entre el rol de la mujer y el rol del varón, ¿ya? Y Él en el diseño de Dios, que está escrito en la Biblia, en la Torá, Él deja claramente definidos los roles de la mujer y del hombre, ya propiamente tal. Entonces vamos a hablar de esto, ya que es muy importante, porque tiene que ver también con un tema de las cosas espirituales que pasan en nuestro hogar, del diseño de Dios para el matrimonio, de la forma en que nosotros como hijos de Dios debemos educar a nuestros hijos y llevar nuestra casa. Ya, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de diseño. Dios no hace las cosas al azar, sino que todo tiene un orden y todo está sujeto a su palabra. Si nosotros queremos que nos vaya bien, que a nuestros hijos les vaya bien y a nosotros como matrimonio nos vaya bien en la vida y poder también además alcanzar la salvación y el reino eterno, eh, tenemos que tener conocimiento del diseño de Dios y aplicarlo a nuestras vidas desde que empieza la unión en nuestro matrimonio, eh, y empezamos a criar a nuestros hijos. ¿Ya? Sabemos que por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Yeshua, nosotros eh, podemos obedecer al Señor y seguir su diseño, seguir su diseño. Entonces, tener conocimiento de esto es muy importante, porque de qué manera yo puedo aplicar algo que sé que es perfecto porque viene de Dios si no tengo conocimiento de esto. Voy a cometer error tras error porque voy a hacer las cosas conforme a lo que yo aprendí, a lo que vi de mis padres, a lo que heredé o a mis propios razonamientos. ¿Ya? Y sabemos que nosotros como hombres apartados de Dios nada podemos hacer y que todo lo que intentemos hacer con nuestros propios pensamientos, razonamientos, va a caer. Porque es como edificar en la arena. ¿Ya? Dios dice de que el que edifica en la roca, la casa no cae y mantiene firme. Y la roca es Yeshua, la roca es su palabra, la roca es Él. ¿Ya? Su diseño, su pensamiento, todo lo que Él estableció y dejó establecido en la Torá. Y ahí tenemos que el amor debe primar, ¿cierto? Bueno, vamos a leer, y sabemos que estas cosas son así porque recordamos, ¿cierto? Que Diosito, que nuestro Padre, Jehová, el primero en ser creado fue Adán, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. El primero en ser creado fue Adán. Luego la mujer fue sacada de la costilla de un hombre porque vio Dios que Adán estaba solo y no era bueno que estuviera solo, así que determinó hacerle compañía idónea. Ya, una compañera idónea que estuviera con él para que juntos tuvieran un proyecto de vida en común y para que juntos, ¿cierto?, la mujer pudiera acompañar a Adán en sus tareas. ¿Ya? Ese fue el primer matrimonio que se constituyó y fue constituido por Dios. Bueno, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos dé revelación sobre estas cosas. Padre bendito, amado Jehová, en el nombre precioso de Yeshua, te damos gracias por esta instancia que tenemos, Señor, de aprender de ti, de tu Espíritu Santo, de poder escuchar tu palabra, Señor bendito, de poder aprender, Padre, de tu diseño que es perfecto para nuestras vidas.
Sea usted, Señor, poniendo en nuestros corazones, redarguyendo, Señor, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos que escuchan estos vídeos, Señor. En mi corazón, Padre, esta palabra sea por fundamento para nuestras vidas, eche raíces profundas en nuestros corazones, Padre Santo, bendito Dios, y podamos ver, Señor, tu misericordia y tu amor por medio de esta palabra. Padre eterno, pon convicción en cada corazón, Padre Santo, y derrama tu gracia abundante para que podamos, Señor, bendito Dios, arrepentirnos si es que no hemos sido diligentes en esto que tú nos vas a enseñar, si hemos cerrado el blanco, Señor, para que sea tu gracia sobre nosotros abundando para arrepentimiento y para poder, Señor bendito, obedecer a tu palabra, porque sabemos que todo lo que tú nos enseñas es por amor, es porque quieres lo mejor para tus hijos, porque quieres que nos vaya bien, porque quieres que nuestros hijos gocen de salud, de vida abundante, porque quieres que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. Gracias, papito. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor. Padre Santo, bendito Dios, abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Padre, derriba argumento, altivez y todo conocimiento que no provenga de ti, que proceda del mundo, porque el mundo es contrario a ti y las cosas que en ellos enseñan, Señor, que no son conforme a la Torá, lamentablemente han ido impermeando, Señor, la mente de cada uno de nosotros y de nuestros corazones. Hemos heredado, Señor, un diseño, una distorsión, Padre. Hemos heredado mentiras, Padre Santo. Permítenos, Señor bendito Dios, conocer la verdad, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Padre Santo. Bendecimos tu nombre y te honramos. En el nombre precioso de Yeshua. Amén y amén. Lamentablemente hemos heredado mentiras, ¿cierto? Dice, sabemos quién es que gobierna este mundo y de qué manera, ¿cierto?, trabaja en la mente del hombre, y hoy en día usa todo tipo de medios y a personas y situaciones para poder hacer esta distorsión, para que no nos vaya bien, para poner tropiezo en nuestra familia, en nuestros hogares. Pero Yeshua, el Padre, es mayor que el que está en el mundo, y Él nos ayuda y Él nos enseña el diseño verdadero para que nos vaya bien. Bueno, vamos a leer 1 Corintios 11 y vamos a leer del 1 al 15. Vamos a ver qué dice el Señor por medio del apóstol Pablo, donde él escribe esta carta a los hermanos que viven en Corinto, y él escribe a la iglesia dando instrucción, ¿ya? Dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones como os las entregué, ¿ya? O sea, eran diligentes en obedecer. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿ya? Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a leer de nuevo porque este es el orden. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Por lo mismo afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiese rapado. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, ¿ya? Dice que el hombre que se cubre la cabeza afrenta su cabeza. El hombre no debe cubrirse la cabeza, porque Cristo es su cabeza. Él no necesita otra autoridad sobre él, porque él ya la tiene y es Cristo. Pero la mujer sí debe orar, ya dice, habla de la mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, es decir, sin su cabeza.
que es el varón. Entonces vemos que el varón es cabeza ya de la mujer. Y la mujer que ora, dice, o que profetiza sin cubrirse la cabeza, sin estar cubierta por el varón, dice que afrenta ya su cabeza. Tremendo, tremendo lo que está diciendo. O sea, por ejemplo, yo misma que estoy en este momento predicando, que me he hecho muchos videos, que oro, que muchas veces he visitado gente y todo lo que implica, ¿cierto?, servir al Señor. Si mi esposo no estuviera de acuerdo, si mi esposo no eh, eh, ejerciera autoridad sobre mí, estamos hablando espiritualmente y como cónyuge, según el orden divino, yo estaría afrentando mi cabeza. Tremendo. O sea, es peligroso. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Esta es una alegoría, ¿ya? Dice, porque antiguamente la mujer no podía usar el pelo corto, porque era afrenta, porque ahí se diferencia la mujer del hombre, que la mujer usa el cabello largo y el hombre usa el cabello corto. Entonces él está haciendo una alegoría a esto y dice, porque si la mujer no cubre, que se corte el cabello. Ya, si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea, si tú te rapas, si tú te cortas el cabello, entonces cúbrete, ponte algo en la cabeza. Lo mismo pasa, ¿cierto?, llevémoslo al otro lado, que si yo predico o profetizo sin estar sujeta a mi marido, sin estar sujeta al varón, a mi esposo, entonces tengo que cubrirme. ¿Te fijas? No puedo yo hacer esto si no estoy cubierta por mi marido, ¿ya? A no ser que yo haya sido viuda, a no ser de que yo no tenga varón, ¿ya? Y mi cabeza viene a ser Yeshua. Esa es la diferencia. Pero, por ejemplo, en el caso de la mujer que es divorciada, por causa de fornicación o por causa de adulterio, no le es permitido ya hacer esto, ya no le es permitido. Y tiene ahora otra pareja, ponte tú, ya cometió adulterio y se unió a otra pareja. No le es permitido hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque ante Dios esta nueva unión no sería legal, ¿ya? No sería legal. Entonces, estas son cosas espirituales, estas son cosas tremendas de parte de Dios. De hecho, aquí también el apóstol Pablo enseña y dice que la mujer que se divorcia de su marido, dice que no se case con otro, ya porque comete adulterio. Y dice, vuelva con su marido, a no ser que por causa de fornicación se hayan separado. O sea, si hubo adulterio, en ese caso él dice de que no vuelvan y se mantenga sirviendo al Señor. No así la viuda, porque la viuda queda libre del marido, de su primera fe. Y uno podría decir, ucha, que injusto, porque si en el caso que el marido es el que engaña a la mujer no puede volver a... No, ahí es distinto, ¿ya? Es cuando uno adultera, ¿ya? Es cuando uno adultera que no puede volver a casarse, porque fuiste tú quien cometió la deslealtad, digamos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir.
dice, toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque dice, es lo mismo que se hubiese rapado. ¿Mm? Después dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. O sea, hay un motivo. No es casualidad. Este es el diseño de Dios. Mira, pon atención. Yo sé que a lo mejor para muchas, conforme a lo que el mundo dice, esto debe a lo mejor confrontarte o debe incomodarte, porque hemos aprendido otro diseño. Pero la verdad es que aquí dice que el varón es imagen y gloria de Dios, por cuanto fue hecho primero que la mujer. Y la mujer fue hecha por causa del hombre. No el hombre fue hecho por causa de nosotros, sino que nosotros fuimos hechas para el hombre. Esa es la verdad. Es como para que tú lo entiendas. Dios creó el Shabbat. El Shabbat fue hecho para que el hombre descanse por causa del hombre. Estamos hablando genérico. Para que todos descansáramos. Pero nosotros nos fuimos hechos por causa del Shabbat. Como para que vivamos esclavos del Shabbat, el día de reposo, y no podamos mover un dedo. No. Ese día nos fue entregado para que nosotros pudiésemos descansar de nuestras obras. Entonces Dios lo hace por causa de nosotros, por amor a nosotros. Lo mismo pasa con la mujer. La mujer fue hecha por causa del hombre. El hombre fue la primera creación como ser humano de parte de Dios, y él como lo primero creado, a quien Dios le entrega la tierra, le da autoridad y le dice, ponle nombre a todo lo que ves, ya yo te doy gobierno, señorío sobre todas las cosas. Después, cuando vio que él estaba solo, le dice, te voy a dar una ayuda idónea, una pareja, y la saca de la costilla de Adán, ¿ya? Entonces vemos de que la mujer fue hecha para el varón, ¿ya? Entonces dice que la mujer es la que debe tener señal de autoridad de parte del varón, no el hombre. Entonces esta distorsión de mujeres que mandan al hombre, que controlan al varón, que no se sujetan al varón, esa imagen es antidiseño de Dios. No es voluntad de Dios que la mujer no tenga autoridad, no se sujete a su marido. La mujer debe estar sujeta al marido y el marido sujeto a Dios. Ahora vamos a especificar aquí. ¿Puede una mujer estar sujeta a su marido y su marido no estar sujeto a Dios? ¡Wow! Tremendo. Porque ya, yo me puedo sujetar a un varón que teme a Dios, que ama al Señor, que busca de Dios y que trata siempre de obedecerle. Pero ¿qué pasa cuando tengo un marido incrédulo, rebelde, que no se vuelve a Dios? Ya que en el camino yo conocí al Señor y Él no quiso, y claro, yo sigo con mi esposo, pero Él no cree y yo creo y yo busco y Él no busca. ¿Deja de ser mi cabeza? No, Él sigue siendo cabeza y autoridad. Pero nosotros tenemos que hacer una distinción, y ahí está la sabiduría de Dios, y para eso está la intimidad con el Señor. Nosotros debemos estar sujetos a ellos siempre y cuando lo que ellos requieran de nosotros sea conforme al corazón de Dios. Si tu marido te pide, no sé, algo que no tiene que ver con el diseño de Dios, que no tiene que ver con lo que Dios ordena, con lo que Dios demanda de nosotros, nos pide para que nos vaya bien, entonces no tenemos obligación de obedecer, de sujetarnos. Nosotros primeramente nos debemos sujetar al Padre, sujetar a Dios. Porque si yo me sujeto a mi esposo y mi esposo me está pidiendo algo que no va con la palabra de Dios, me está proponiendo hacer algo que es ilícito a los ojos de Dios,
y yo le obedezco, entonces yo estoy amando más a mi esposo que a Dios mismo y no le estoy temiendo a Dios. Y el llamado es a santificarnos, el llamado es a ser ejemplo para nuestros maridos cuando ellos no se han convertido. Nosotros debemos ser ejemplo con nuestras obras para que el inconverso, dice la palabra, se convierta por causa de nuestras obras al ver el amor y al ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Entonces hay una oportunidad para el inconverso, para el marido o la esposa que es inconversa. Ese es el orden divino. Pero la mujer debe estar sujeta al marido, sea este inconverso o no, en digamos las obras que son cotidianas y que son conforme al corazón de Dios. Pero en aquellas cosas que el varón o la mujer te pidan que no van de acuerdo con la palabra de Dios, entonces tú no estás obligado a obedecer, obligada a obedecer. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando el hombre siendo... Porque tú tienes que entender esto, que aunque él sea inconverso, Dios también obra en él. Ya Dios también está trabajando en él y santificándolo. Y lo dice la palabra y lo vamos a leer, que el hombre y la mujer inconversa es santificado a través de la esposa o del esposo que se han convertido a Dios. Dios igual los santifica, porque para que nuestros hijos igual participen, porque son herencia de Dios. Y Él promete que si nosotros buscamos de Dios, Él nos bendice por generaciones. Entonces, para que la palabra se cumpla, es necesario que Dios también santifique al varón o a la mujer inconversa. Entonces, en base a esta palabra, nosotros entendemos de que nuestros maridos que son más débiles o las esposas que son más débiles en cuanto a la fe, nosotros igual debemos estar sujetas o sujetos. Y sí debemos estar atentas o atentos a no caer, a no sucumbir, porque claramente cuando no son convertidos están más expuestos a las luchas, a las cosas de los hombres del mundo, por cuanto no conocen o no tienen un discernimiento más acabado de cuanto al diseño de Dios. Entonces nosotros los que sí estamos convertidos, los que sí buscamos de Dios, tenemos que orar por nuestros maridos, por nuestras esposas y siempre dependiendo de la guianza del Espíritu Santo para no caer. Imagínate, Adán cayó en transgresión por causa de su mujer, porque él obedeció a su mujer. Su mujer dice que Eva tentó al varón por cuanto la serpiente la engañó a ella. Adán no fue engañado, él sabía claro que no podía comer de eso, pero la mujer lo sedujo y esta seducción hizo que Adán transgrediera, desobedeciera a Dios y obedeció a la mujer y la mujer a la serpiente. Entonces, claramente vemos que aquí el diseño de Dios no se cumplió, la mujer no se sujetó al varón, ella no obedeció porque ella le dijo a la serpiente, de todo árbol podemos comer. Entonces ella sabía, Adán ya le había dicho que no podía, que no debía hacerlo. Ambos sabían y ella no se sujetó. Y más encima después va y le ofrece al varón y él obedece a su mujer y desobedece a Dios. Y ahí comienza el antidiseño, que no es conforme al corazón de Dios. Entonces, cada vez que la mujer seduce al varón para hacer algo que no es conforme al corazón de Dios, el hombre está dejando la autoridad de Dios por el de la mujer y ambos caen en rebeldía, ambos caen en transgresión, como le pasó a Adán y Eva, ¿ya? Entonces, es tremenda esta palabra. Es muy, muy importante que si tú eres una mujer controladora, una mujer que le gusta llevar el control de todo, de dominar a tu marido,
de tener autoridad sobre él, te pongas a cuentas con Dios, ¿m? y le pidas al Señor en humildad que te ayude a estar sujeta a tu marido, que te ayude a discernir cuál es el diseño que hay en tu casa. Porque a lo mejor tampoco es ese el diseño, a lo mejor tú estás con un hombre creyente y tú eres la rebelde, o al revés, tú eres creyente y tu marido es el rebelde o el incrédulo. Entonces, es muy necesario la dependencia con Dios. Y a veces la mujer también es muy creyente, pero por ignorancia, porque claramente no lo sabemos todo, podemos creer en Dios, amar a Dios, pero no nos ha sido todo revelado, de pedirle a Dios revelación de estas cosas, para poder manifestar su gloria en nuestro matrimonio, en nuestra casa. Entonces, la mujer que es creyente y el marido no es inconverso, debe depender de Dios, pedirle al Señor discernimiento y entendimiento de estas cosas. Y Dios, que es bueno y siempre nos da abundantemente sabiduría para poder llevar nuestro hogar, porque Dios quiere que nos vaya bien, ¿ya? Entonces nosotros no podemos incitar al hombre a cualquier cosa. Nosotros somos manipulando, somos ni hablar. Entonces es fácil que nosotros podamos muchas veces deslizarnos y hacer que nuestros maridos se deslicen también por causa de nuestra influencia, con manipulaciones, con cosas, ciertas estrategias que tenemos las mujeres. Y en el fondo no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es llevar nuestro matrimonio a destrucción. A destrucción, tremendo. Y por eso que muchas parejas terminan separadas, ya sea porque el hombre o la mujer son manipuladores, ya sea porque la mujer no se sujeta al varón, ya sea porque la mujer es la que domina en la casa, la que tiene la autoridad, y el hombre no asume su liderazgo, ya no asume su rol como hombre, con los hijos, con la finanza, con la pareja, ya. Porque lamentablemente estamos viviendo tiempos muy difíciles donde el diseño de Dios se ha ido perdiendo. Claramente los roles están definidos, ¿ya? Dice que Dios le asignó como tarea al varón señorear y gobernar y reinar, ¿ya? Sembrar la tierra. La mujer dice que engendra hijos. La mujer debe de cuidar a los hijos. Y también en Salmo 31 encontramos a la mujer virtuosa, que dice que también trabaja, que también ayuda a su esposo, que también aporta a su casa. Y tenemos muchos versículos en la Biblia donde habla del diseño de Dios para el matrimonio y para la casa, para el hogar. Dice que el hombre es el que provee, ya, para su casa mayormente, la mujer coopera. Dice que el hombre protege a su casa como cabeza, él da protección, cuidado a su casa, él es el que tiene el liderazgo principal. El hombre debe orar por sus hijos, por su familia, y el hombre debe enseñar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. El varón debe de hacer esta asignación, enseñar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Y uno dice, pero ¿qué pasa si mi esposo trabaja y yo tengo más tiempo y paso más tiempo en la casa? Bueno, si ambos se ponen de acuerdo y es mutuo, y ambos ponen de acuerdo, bueno, como tú tienes más tiempo, enséñale a los niños conforme a la palabra, y tú haces tu altar familiar y lo puedes hacer los días de Shabbat o un día de la semana, y tú les enseñas, les lees la palabra, oras por ellos. Y tu marido te respalda porque están de acuerdo en esto. Ambos asumieron esto, ¿ya? De mutuo acuerdo. ¿Qué pasa cuando el varón ni asume, ni quiere, o es piedra de tropiezo para que la esposa le enseñe a los hijos conforme a la visión de Dios? Mira, créeme que si es tu caso,
Dios es bueno, Dios siempre quiere la salvación de tu cónyuge, o la tuya, o de el diseño que haya. Dios quiere siempre la salvación de ambos, pero cuando ve de que una de las partes más bien es piedra de tropiezo y no hay avance entre que se pierdan todos, ya los hijos y los dos, el matrimonio, Dios llega un momento en que Dios se para y dice ya, no más. Porque tampoco Dios va a permitir que el que está convertido se pierda por causa del inconverso, del que le falta la fe, del que no busca, del que está en rebeldía. Y eso también es bíblico. Nos dice que no hemos sido llamados a esclavitud. Tampoco va a querer Dios que nuestra alma caiga en desolación por causa del inconverso. Porque el inconverso es terrible, vivir con una persona inconversa, una persona que no se sujeta a Dios, que es rebelde, que es contrario. Para el que está convertido es difícil porque es como estar y habitar con una persona que es influenciada por Satanás. Y dice, ¿caminarán dos si no están de acuerdo? La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. O sea, donde hay luz no puede haber tinieblas. Y si un cojo guía a otro, ambos van a caer, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios nos da un tiempo. Dios nos da un tiempo para que se convierta, pero cuando ve que Dios que realmente no, y esto puede llevar a perdición al resto de la familia, Dios permite el divorcio. Dice que hay que dar carta de divorcio. Dios no quiere esto, obviamente. Dios quisiera que todos nos convirtiéramos, obedeciéramos, que nos vaya bien y todo, pero también nos da libre albedrío y lamentablemente hay tanta rebeldía en el corazón del hombre, de la mujer, y que lamentablemente se termina en el fracaso. Entonces vemos que esta es el diseño de Dios para nuestras vidas. Que nosotros podamos buscarle, que podamos realmente manifestar su amor en nuestro hogar, de que podamos llegar a un acuerdo con nuestro marido, con nuestro esposo, con nuestra esposa, de que la mujer no debe tomar dominio sobre el varón, ¿ya? Sino que el varón tiene que ser autoridad, ¿ya? Y todo lo que hagamos, hagámoslo de mutuo acuerdo y en amor. Es el hombre el que provee para la casa. Cuando hay este diseño, es por algo que Dios lo instituyó así. Hay varones lamentablemente que no toman este liderazgo para sí por comodidad, porque les place, y es la mujer la que viene a proveer, la que pasa más tiempo fuera, es el hombre el que se lo pasa en la casa, la mujer está proveyendo para el hombre, se levantan cosas. ¿Por qué? Porque no es el diseño de Dios. Lamentablemente no es el diseño que Dios, el rol que Dios determinó para el hombre y la mujer. Y esto no tiene que ver con machismo ni con feminismo. Esto tiene que ver con un diseño de Dios perfecto, por la forma y en el orden que Dios nos creó. Él sabe, o sea, ¿quién mejor que Él que nos creó para saber cuáles son los roles realmente que debemos nosotros seguir? ¿Cuál es el diseño? Es como cuando tú eres creador de un invento, nadie te va a venir a dar una instrucción de cómo hacerlo, porque tú eres el que lo creó. Al contrario, tú lo enseñas a otro, porque si no, de otra forma, ¿cómo lo van a usar? Lo pueden destruir, no les va a funcionar, obviamente. ¿Por qué? Porque tú eres el que creó esto y tú eres el que sabe cuál es el uso y cómo se debe usar. Lo mismo pasa con el matrimonio. Dios lo instituyó, Dios nos creó, hombre y mujer. Dios conoce nuestras emociones, la diferencia que hay, la fragilidad de la mujer, porque la mujer en sí es más frágil, porque el hombre físicamente, primero que todo, tiene más musculatura, la mujer no, tiene más grasa. Psicológicamente somos más emocionales, los hombres son menos emocionales, más racionales, más lógicos para pensar. Entonces, hay hartas diferencias. Entonces,
por más que digan que la mujer puede hacer todo, no, hay roles que, claro, lo podemos hacer, pero no nos corresponde. Y por eso después vienen las consecuencias, y viene el cansancio, el agotamiento, viene la depresión, la estrés, se abren puertas en nuestro hogar, pasan muchas cosas en el matrimonio, entre ellas el adulterio y todo lo que viene, lo que pasó con Adán y Eva. Eva andaba sola en el huerto, claramente algo pasó ahí, claramente Adán no estuvo a la altura y Eva andaba sola en el huerto y Satanás la tentó, la tentó y le dijo que Dios había mentido. Eso le dijo, no moriréis, sino que ciertamente seréis como Dios. Entonces, ella fue seducida y ella quiso creer esta mentira y cometió adulterio. Cometió adulterio y, y luego engatusó a su marido, lo tentó, ella a él, lo sedujo para que él hiciera lo mismo. ¿Te fijas? Y lo hizo parte de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente así hoy hay mujeres y varones que seducen a sus maridos, a su esposa, en cosas que Dios no aprueba. Y este diseño es contra Dios. Así que mujer o varón, si tú no estás cubierto por Dios, si tú no tienes a Cristo, y yo creo que es difícil que alguien que no tenga a Cristo esté oyendo este video, pero si en el caso de que el marido es el que no, es que él rebelda la visión de Dios, conviértase si quiere que le vaya bien, si quiere tener éxito, si quiere bienestar en su familia, conviértase. La mujer, si tú eres creyente, estás escuchando este video, Dios ya tiene que haberte mostrado, el Espíritu Santo, cuál es el diseño que hay en tu hogar. Si eres tú que estás queriendo siempre tener el control, manipulando a tu esposo, forzando situaciones y no estás sujeta a tu marido, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y empieza a buscar de Dios. Y que Dios te enseñe. Dile, Señor, enséñame, muéstrame cómo debo hacerlo. La idea es que tú todo lo puedas conversar con tu marido y hacer las cosas conforme a lo que acuerden ambos, pero no tú tratando de manipular situaciones que son contrarias a Dios, sino que todos los acuerdos que lleguen sean conforme a lo que la palabra de Dios dice, y siempre tratando de sujetarte a lo que tu marido dice si tú ves que es conforme al corazón de Dios. Pasa más tiempo con Dios, te vas a equivocar menos y vas a poder manifestar el diseño de Dios y tú vas a ver el cambio en tu marido, en tu esposa. Si tú ves que tienes un marido flojo, la palabra de Dios dice de que el hombre que no provee para su hogar, dice que es como el incrédulo, ¿ya? Dice que viene a ser como el incrédulo. ¿Por qué? Porque le falta fe. Dice que nosotros debemos proveer para nuestro hogar. El varón que no provee, dice que es como el incrédulo. Entonces un hombre flojo es un incrédulo, ¿ya? El hombre que no trabaja, el hombre que se queda en la casa. Y muchas veces eso pasa porque la mujer empieza a tomar un rol que no le corresponde, empieza a tener un rol más activo y empieza a tomar control y empieza ella a tener cuidado de su hogar, a proveer. Y no es malo, pero cuando hay un límite, ¿ya? Y que no debemos traspasar. Entonces, claro, la mujer dice, entre estar esperando que él se mueva, prefiero salir yo a trabajar y por último a mis hijos no les va a faltar nada. Yo sé que esa visión la tenemos. Nosotros como mujer queremos siempre sustentar a nuestro hogar en el sentido de que no nos falte nada. Y cuando tenemos un marido flojo, con mayor razón, nosotros tratamos de solucionar el tema. Nosotros podemos apoyar a nuestro marido, pero no podemos hacer la tarea de él.
A lo mejor provisoriamente por un tiempo, mientras él está pasando por un periodo de enfermedad, que está mal, eso está bien, es válido, como apoyo, o tiene un trabajo donde le pagan poco, y Dios en el camino va ordenando, ¿me entiendes? Pero cuando el hombre, tú ves que el hombre se relaja, que el hombre no, y tú sigues asumiendo cosas, ya te saliste completamente del diseño de Dios. Por eso que es tan importante, yo voy poniendo ejemplos, para que cada uno pueda discernir en su corazón. Entonces, eso es antidiseño. Después dice Efesios 5, someteos los unos a los otros por temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así somos santificados, la palabra, ahí está el diseño, recuerden, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Ves que hay un diseño? Cristo a nosotros nos sustenta y nos cuida. El varón debe sustentar y cuidar a la mujer. Lo que Adán no hizo, porque la mujer andaba sola por el huerto. Entonces, claramente ahí hubo una debilidad en Adán, que abrió puertas para que Eva fuera tentada y Eva fuera seducida y cayera. Y luego ella corrompe a su esposo, incitándolo, y él, en vez de obedecer a Dios, obedece a su esposa. Eso es antidiseño, y lamentablemente ese es el diseño y la estrategia que usa Satanás para boicotear los matrimonios, para destruir la familia, el diseño de Dios, ¿ya? Entonces, ora al Señor si tú tienes un espíritu de manipulación, si tú ves en ti que tú manipulas, que tú siempre quieres llevar el control, que tú siempre estás haciendo cosas que no van conforme al corazón de Dios, te estás boicoteando tú sola, ¿ya? Muchas veces ni siquiera pasa por la incredulidad del hombre, sino que pasa por la falta de sabiduría de la mujer, por la falta de sujeción de la esposa. O al revés, a veces pasa porque no tenemos el carácter para conversar con nuestros maridos y exponer la situación. Eso también sucede muchas veces, ya nos falta carácter. Y a veces el hombre se enseñorea más de la cuenta de la mujer. Aquí dice que la protege, la sustenta y la cuida. Pero ¿qué pasa cuando un hombre no te sustenta ni te cuida, sino que más bien gobierna sobre la mujer de tal manera que se enseñorea de ella? Es decir, le da malos tratos, no la respeta, no la sustenta como es debido y no la está cuidando. O cuando falta uno solo, no la está cuidando porque la está irrespetando, la violenta. Claro, le sustenta pero le saca en cara, la violenta, no la respeta. Uno solo que falte. Ya hay una distorsión. Hay una distorsión. Entonces dice que debe ser como Cristo ama a la iglesia, que dio su vida por la iglesia para rescate nuestro. Así el hombre debe amarnos hasta dar su propia vida. O sea, un hombre debe ser trabajador, muy trabajador. También debe cuidarnos, proteger su hogar, proteger su casa, su mujer. Su mujer debe estar por sobre el padre y la madre. Dice, dejará todo varón, padre y madre para unirse a la mujer. Ese es el diseño. Pero si un hombre pone primero a su madre y a su padre, no es conforme al corazón de Dios. Primero está la esposa. No significa que no vamos a olvidar de nuestros padres, no. Nosotros vamos a ayudar en la medida que podamos y todo. Vamos a tenerlos, vamos a ser responsables con ellos, cuidarlos en su vejez si es necesario.
pero siempre vamos a poner en primer lugar a nuestra esposa. Y la mujer al esposo. Dice, porque somos miembros de un cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, si yo amo mi carne, mi cuerpo, mi esposo y yo somos uno, yo debo cuidar a mi esposo. Si él se enferma, yo debo protegerlo, cuidarlo, alimentarlo bien. Lo mismo él a mí. ¿Te fijas? Es mutuo. Pero por sobre todo y primeramente está para el varón ese cuidado, porque la mujer es más frágil, ¿ya? Y la mujer también debe amarlo y cuidarlo. Y entonces yo no le voy a pedir a él que haga cosas que yo sé que le van a dañar. ¿Te fijas? Hay mujeres que son muy exigentes con los maridos. Y yo he visto casos así donde el marido trabaja y ella le quiere que tenga otro trabajo y podría tener otro más, y porque lamentablemente no se conforman con lo que tienen y no les importa que el hombre trabaje, ¿me entiendes? Y eso también es malo, porque tú no estás amando a tu marido con eso. Él necesita su descanso, él necesita guardar el Shabbat, tener reposo, pasar tiempo con los hijos. Y cuando las mujeres son muy exigentes, también provocan cosas espiritualmente. Y al revés, cuando el hombre, hay hombres que obligan a la mujer a trabajar. Es tremendo, bueno, hay varios antidiseños, digamos, tenemos de todo. En que el ser humano somos tremendos. Entonces dice, grande es el misterio, mas yo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. Es grande el misterio, ¿cierto? Porque la iglesia representa a la mujer y Cristo al varón. Entonces dice que Él dio su vida. Por lo tanto, el hombre también debe dar su vida por su esposa, cuidarla, sustentarla y, y santificarla mediante la palabra, dice, como lo hace Cristo con nosotros, que nos dejó su palabra para santificarnos. Entonces el hombre debe ministrar a la mujer con la palabra de Dios. El hombre debe ministrar a la mujer con la palabra de Dios. Así nos santifica. Y a la luz de la palabra tomamos decisiones. No es la mujer la que hace este rol, pero cuando el hombre no quiere asumir esto, Dios igual permite, para que la familia no se pierda, que la mujer asuma este rol por un tiempo. Pero llegado un tiempo, Dios va ordenando, y dice que andamos por fe, no por vista. Dios va ordenando todo esto y tiene que llegar un momento en que sea el hombre el que también asuma este diseño y empiece él a tomar su liderazgo en su hogar. Ya Pablo dice que no nos separemos en caso de que nuestro matrimonio no esté cumpliendo con esto. ¿Ya? Mire, y lo vamos a leer porque yo lo agregué. Dice, mira, lo vamos a leer. Esto es súper largo, yo creo que va a tener que hacer una segunda parte porque es mucho. Dice, conclusión, dice. Vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 7. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, solo, ¿cierto? Soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, o sea, Dios, que la mujer no se separe del marido, y si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que sea no creyente, o sea, incrédulo, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
¿ven? Porque uno se convierta, uno solo, Dios santifica a tus hijos, porque es promesa. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz Dios nos llamó. ¿Ven? Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, que quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó a las iglesias. Es decir, como tú recibiste al Señor en el estado que estaba, trata de mantenerte. Si tu marido o tu esposa es incrédula, ten fe que Dios lo santifica a través de ti. Si el diseño que acabamos de leer y estudiar a grandes rasgos, porque hay mucho que estudiar, no está en tu vida, entonces procúralo. Estudia la palabra de Dios, pídele al Señor en intimidad que te muestre. Estudia este diseño. Voy a sacar otro vídeo ya para poder, vamos a ponerle parte 2 para que sepas y lo veas cuando lo saque. Pero dice que no es necesario separarse. Pero lo que te decía delante, que hay un tiempo que Dios va ordenando el diseño en tu hogar. Pero cuando ya hay un momento en que la rebeldía es tal, simplemente Dios mismo se encarga de separar el trigo de la cizaña. ¿Ya? Así que a tener paciencia, el amor, la gracia de Dios, el que sustenta nuestras vidas y nuestros corazones. Y dice que si nosotros le buscamos y pedimos todo lo que pidamos, dice que nos será dado si lo pedimos con fe. Y yo creo en esta palabra. No es fácil el matrimonio, pero si nos apartamos de Dios, cero esperanza. Con Dios tenemos esperanza. Así es que bendiciones, espero que haya sido de bendición esta palabra y espera la parte 2. Buen descanso.